muy buenos días a todas las personas. Es realmente para mí un gusto tremendo poder participar de esa importante discusión y haber podido contribuir para el proyecto, además del inicio, ¿no?, en que tratamos de organizarlo. Yo todavía era directora de la división, pero me da mucho gusto ver los resultados tan importantes que el proyecto se ha logrado en el ámbito del proyecto. Bueno, y también agradecer por la oportunidad de haber trabajado elaborando ese documento, y voy a tratar en el tiempo que tenemos acá de aportar esa discusión tan central, que es el tema de cómo proteger, ¿no?, cómo avanzar los sistemas de protección social y de regulación laboral hacia esa cantidad tan importante de personas que trabajan en la informalidad en América Latina. Bueno, yo creo que para empezar esa discusión, solamente hay que acordarnos de algunas ideas que yo creo que están presentes en todos los trabajos que se han realizado en el marco del proyecto. Es que tenemos en América Latina, para pensar las políticas, ¿no?, de informalidad, hacia la informalidad, primero recordarnos que hay en América Latina una larga trayectoria de tratamiento del tema que remonta a los años 70 del siglo pasado y que siempre ha sido una trayectoria al mismo tiempo académica, de estudios diagnósticos, y al mismo tiempo también de asistencia técnica y de elaboración de políticas, ¿no? Yo creo que esa es una marca interesante porque nos ayuda a pensar el tema de esos dos puntos de vista. Esa discusión en América Latina ha estado siempre asociada desde sus orígenes a los temas de la pobreza y la desigualdad de ingreso, y a ciertas características estructurales de las economías latinoamericanas. O sea, la informalidad en América Latina no es un fenómeno conjuntural, aunque evidentemente está expuesto a las oscilaciones conjunturales, como vemos y que, como Claudia también señaló ahora en el contexto de la pandemia, pero es un fenómeno estructural, ¿no? Y está asociado a dos características básicas, que es la existencia de una importante proporción de la población ocupada en situaciones precarias, inestables, muchas de ellas casi actividades de subsistencia, frente a un modelo de desarrollo o a modelos de desarrollo que son incapaces de generar empleo de calidad para el conjunto de la población que necesita y desea trabajar. Y además a la heterogeneidad de la estructura productiva, en que la mayor parte del empleo es generado en sectores de baja productividad y por lo tanto con menores condiciones de productividad, y que eso se refleja en la calidad del empleo, ¿no? Y un acceso muy segmentado a la protección social, que es el tema que nos ocupamos hoy, en esa mañana. En esa trayectoria yo creo que voy muy rápidamente de marcar 3 hitos históricos que yo creo que nos obligan, ¿no?, tanto los organismos internacionales como los gestores, como los trabajadores, a repensar el tema de la informalidad, y nos exigen un ejercicio muy importante de reflexión para entender la naturaleza, las causas de la informalidad y cuáles serían las políticas más adecuadas, ¿no? Yo voy solamente a mencionarlos, que son, en primer lugar, la crisis del taylorismo-fordismo y los procesos de reestructuración productiva en el contexto de la globalización, o sea, eso entre los años 80 y 90, que menciona, es en ese momento en que la OIT rediscute el concepto de la informalidad, y Hugo ahí tuvo un rol súper importante, cumplimentar la compañera que está presente acá. Por eso, incluso reforzando la importancia del tema de género en la discusión de la informalidad, ¿no? Ese fue un momento. Después, la diseminación de las nuevas formas de empleo atípicos asociados a la cuarta revolución tecnológica, un proceso que está totalmente en curso, y la crisis asociada a la pandemia del COVID-19, que nos obliga a repensar todo eso, ¿no? Pero para empezar a pensar, además de reconocer ese carácter estructural, yo creo que para pensar las políticas, y en especial las políticas de protección social, es fundamental reconocer que la informalidad es un fenómeno complejo, heterogéneo y fuertemente marcado por los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en América Latina, que es algo que desde la CEPAL, ahí yo sigo
diciendo nosotros, a pesar de no ser más funcionarios de la CEPAL, es un tema central para nosotros esa asociación entre la informalidad y la desigualdad, ¿no? Además de las desigualdades de ingreso que siempre estuvieron vinculadas a la discusión, existen importantes desigualdades territoriales de género, étnico-raciales, por edad y también por situación migratoria, que no siempre son considerados ni en los análisis diagnósticos sobre el tema de la informalidad, ni tampoco en las políticas, ¿no? Y eso yo creo que es central, y ese proyecto aporta mucho, justamente llamando la atención para el tema territorial. Y ahí yo sé que eso va a ser discutido en la tarde con mucho más detalle, pero solamente para marcar aquí cuál es el punto más conceptual. Las desigualdades territoriales en América Latina son resultado de padrones dispares de asentamiento y de fuertes desequilibrios en la distribución de la riqueza y de las oportunidades de bienestar que han dado lugar a territorios con dinámicas exitosas de desarrollo y otros que están presos, ¿no?, en el estancamiento o incluso sufren importantes procesos de deterioro productivo y laboral en general. Essas desigualdades são marcantes, não são somente as desigualdades entre o urbano e o rural, são também entre as regiões do país, entre as unidades federativas, ao interior de estas e tudo isso. E essas desigualdades se entrecruzam com os demais ejes da desigualdade social. É justamente no território onde vivem as pessoas que as desigualdades de ingresso, de gênero, de raça, etnia, de edad, se concretizan, se materializan, ¿no? Y son también, y eso se manifiesta claramente cuando uno va a estudiar el tema de la informalidad, aunque todavía haya una gran carencia de datos a ese respecto. Essas desigualdades também são o principal desencadenante de correntes migratórias entre países em seu interior, então há uma associação importante aí com o fenômeno da migração, pero também há que pensar que o território, pensado não somente como espaço geográfico, sino como uma trama de atores e instituições, também pode ser um importante vector de enfrentamento das desigualdades. Então, aqui, no tema que nos ocupa, pensar que esses são atores fundamentais para elaborar políticas, acordos, implementar acciones, ¿no?, para enfrentar la informalidad. Aquí brevemente algunos indicadores de la asociación entre la informalidad y la desigualdad, ¿no? Además de las desigualdades territoriales, que ya hice referencia, hay una incidencia mucho más elevada de la informalidad, y aquí estoy dando datos que es una de las formas de acercarse al tema, que es medida como el porcentaje de la población ocupada en sectores de baja productividad, con datos procesados por CEPAL. Alrededor de 2019, por ejemplo, ahí uno ve la tremenda diferencia entre el porcentaje de personas ocupadas en sectores de baja productividad en las zonas rurales, 3/4 de la población, en comparación con las urbanas, donde la mitad de la población, es un porcentaje muy alto, pero es inferior, estaba ocupada en sectores de baja productividad. Es mucho más elevada en los quintiles de más bajos ingresos, o sea, el quintil 1, 80% de las personas estaban ocupadas en esos sectores, y 30% en el quintil 5, también es bastante elevado. Pensar que incluso en los sectores de mayores ingresos, hay un porcentaje importante de personas que están ocupadas en esos sectores y que sufren déficits muy grandes de protección social. Y es más elevado entre las mujeres en comparación con los hombres, entre los trabajadores por cuenta propia y ocupados en las microempresas, y también en determinados sectores productivos, como por ejemplo la agricultura, el transporte, la construcción civil, el trabajo doméstico remunerado. Solamente en el caso de las mujeres, para discutir ese tema, es fundamental asociarlo también, ¿no?, la dificultad que tienen las mujeres para acceder a empleos asalariados y formales está muy vinculada, no solamente, pero ese es un factor muy importante, a la alta carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, en ausencia de políticas y sistemas de cuidado. Entonces, ese es un tema que después yo quiero retomar porque me parece central. Si uno habla de las desigualdades por tramos de edad,
lo que muestran los estudios es que en general la informalidad tiene una curva en forma de U, o sea, es más elevada entre los más jóvenes, disminuye en las edades centrales y después vuelve a aumentar entre las personas mayores, incluyendo los adultos mayores. Y aquí es un tema clave que significa que muchas de las personas que ya están en edad de jubilación, debido justamente a las deficiencias de los sistemas de protección social, a la vejez, en especial los sistemas de pensiones, tienen que seguir trabajando, ¿no? Para garantir un ingreso mínimo y cuando lo hace, en una gran proporción lo hacen en empleos de baja calidad, informales y desprotegidos. Y aquí lo que presentamos es una comparación, o sea, la informalidad, pero si tomamos el tema de los jóvenes, ¿no? Y aquí hay que dividir, a mi juicio, ese gran grupo de 15 a 29 años en tramos de edad distintos. Entonces, acá lo dividimos entre 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, y entre las personas de 15 a 19 años que están trabajando, que están en el mercado de trabajo, la informalidad es extremadamente elevada. Aquí la estamos midiendo como el porcentaje de personas que están afiliadas al sistema de pensiones, y vemos que de 15 a 19 años, más de 80% de esas personas no está afiliada a un sistema de pensiones. Y en muchos casos, en ese tramo de edad, eso equivale, trabajar en ese tramo de edad en la informalidad equivale a trabajo infantil prohibido por las legislaciones nacionales, ¿no? Hay que pensar que hasta los 18 años el trabajo en todos los países de América Latina es prohibido en las peores formas de trabajo infantil, el trabajo peligroso. Pero la informalidad también permanece bastante elevada entre los 20 y 24 años. Y, evidentemente, cuando uno piensa en las nuevas formas de informalidad, como el trabajo de plataformas, etcétera, hay una presencia muy importante de jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que dar una atención especial al tema de la discusión entre informalidad y trabajo de jóvenes, porque ese es un sector de la población que está desprotegido en menor proporción. En términos de las políticas aquí, yo creo que es clave garantizar el derecho a la educación y a la formación técnica y profesional, sin duda, ¿no? Ese es un tema importante porque también los bajos niveles educativos son factores de riesgo a la informalidad. Facilitar los procesos de transición de la escuela y trabajo, pero también desarrollar políticas de activación y promover trayectorias de trabajo decente. O sea, hay que tener mucha atención también para la calidad del empleo y para los derechos laborales de los jóvenes que están trabajando, que están en el mercado de trabajo, que son una proporción muy importante de los jóvenes en América Latina, son jóvenes trabajadores y trabajadoras. Y otra vez acá, reforzar el tema de las políticas de cuidado, porque 70% de los jóvenes que no están estudiando y no están ocupados en el mercado de trabajo son jóvenes mujeres que justamente no pueden estar en esa situación debido a la alta carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Bueno, aquí también un otro tema que frecuentemente, que hay muy poco análisis todavía, que son las desigualdades étnico-raciales, y me refiero acá básicamente a la población indígena y afrodescendiente, en los países en que se puede identificar esas poblaciones a través de las encuestas de hogar, que son 10 en el caso de los indígenas y 5 en el caso de los afrodescendientes. Lo que vemos acá es que el porcentaje de población indígena y afrodescendiente en situación, ocupados en sectores de baja productividad o que no contribuyen a la seguridad social es mucho más elevada. Entonces, es otro elemento que hay que tomar en cuenta en el diseño de las políticas. Bueno, con relación a lo que yo creo que aquí hay que pensar, cuando uno piensa en qué políticas tenemos que diseñar e implementar, pensando en el tema de la protección social, principalmente, es importante mirar un poco la experiencia reciente de América Latina.
Y acá, y yo creo que la conclusión principal de eso está en el título acá de esta lámina, que es las políticas importan, ¿no? Porque como en todos los temas vinculados al mercado de trabajo, muchas veces hay una tendencia de decir que todo depende del crecimiento económico. Y yo creo que sin duda el crecimiento económico, el desarrollo de manera más amplia es un tema central, pero es fundamental pensar también en el aspecto institucional y político. Entonces, las políticas importan. Y la experiencia reciente de América Latina, sabemos que entre 2002 y 2015 hubo un proceso importante de formalización del empleo en América Latina, que no estuvo asociada solamente a un contexto económico más favorable, pero que estuvo directamente vinculada a un gran esfuerzo desarrollado por los países de implementación de políticas en diversos ámbitos, como estrategias de desarrollo productivo, simplificación de registros y procedimientos, incentivos a la formalización, extensión de la protección social, incluyendo regímenes especiales como los monotributos, mejoría de la fiscalización, crédito y asistencia técnica, asociatividad, campañas de sensibilización de derechos y deberes y promoción del diálogo social. Y las evaluaciones disponibles hechas básicamente por la OIT, ¿no? Por la Oficina Regional de la OIT, indican resultados muy importantes, por ejemplo, una reducción de la informalidad de 5,2 puntos porcentuales en promedio en diversos países, en promedio en algunos países 10 puntos porcentuales de reducción, lo que es bastante significativo si pensamos en ese carácter estructural de la informalidad en América Latina. Pero esas evaluaciones muestran también que los resultados son insuficientes y que en muchos casos no se sostienen en el tiempo. A partir de 2015, como todos sabemos, esa tendencia se revierte, hay una fuerte destrucción de ocupaciones informales en la pandemia y la tendencia de aumento en la pospandemia, lo que nos obliga una vez más a revisar todo ese proceso. Bueno, entonces aquí... Lacey, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos, perfecto. Ahí tratando también de cerrar, entrando en algunas indicaciones más de recomendaciones de política. Bueno, como conclusión de lo que yo presenté hasta ahora, yo creo que es fundamental, ¿no? Cuando se piensa en políticas, dar cuenta de esa heterogeneidad en todas esas dimensiones, ¿no? Identificar los diferentes grupos de personas ocupadas en la informalidad, las razones por las cuales están en esa situación y cuáles son las formas de superar. Eso es central. Y para eso es necesario contar con información sistemática, tanto a nivel nacional como subnacional, con todas las desagregaciones pertinentes, tipo de inserción laboral, ingreso, nivel educacional, sector de actividad, sexo, edad, condición étnico-racial, entre otras. Sin duda, las estrategias de desarrollo productivo son centrales, lo que es para una generación sostenida de empleos formales, y eso implica cambios en el modelo de desarrollo, que son cada vez más desafiantes frente a los desafíos a que hicimos referencia, y también incluir una perspectiva territorial en las políticas de formalización, ¿no? Considerando toda esa desigualdad y la forma como esa desigualdad se entrecruza. Bueno, específicamente focalizando más en el tremendo y complejo desafío de garantizar la protección social y los derechos laborales, yo creo que aquí voy a puntualizar algunas cosas. Primero, o sea, reafirmar que se trata de un gran desafío, ¿no? Porque incluso los procesos que están en curso son procesos que todavía se prevé que van a seguir teniendo impactos muy fuertes, y aquí no estoy hablando ni de los desafíos de la recuperación post-pandemia, pero los rasgos más estructurales, ¿no? De los nuevos empleos, las nuevas formas de empleo, contratación, la uberización de la economía, etc. Y eso significa seguir pensando en la articulación de los componentes contributivos y no contributivos de la protección social frente a esos nuevos desafíos.
bueno, diversos países en el contexto de la pandemia, como ya fue señalado, implementaron medidas de emergencia dirigidas a trabajadores informales que no estaban en la situación de pobreza. Ese es un tema que va a ser tratado por Mario y entiendo que también por la representante del gobierno de Argentina, pero la idea básica acá es que han sido muy importantes, pero que es necesario pensar en medidas para incorporarlos en forma permanente en los sistemas de protección, incluyendo políticas de garantía de ingreso y seguros de desempleo, además de avanzar en la cobertura universal de salud. El tema de las políticas de sistema de cuidado es central y debe ser parte de los sistemas de protección social y debe tener un carácter universal, no solamente para ver cómo llegar a las personas que están en la informalidad. Eso es algo que hay que ser pensado como y es una condición fundamental para avanzar en la formalización del empleo de las mujeres. Sin políticas y sistemas de cuidado que disminuyan la carga del trabajo de cuidado no remunerado que está sobre las mujeres, es muy difícil deshacer las barreras de entrada de las mujeres al mercado de trabajo y en especial al empleo formal. Y aquí hay que dar una atención especial a las mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes, con responsabilidades familiares, las que viven en zonas rurales. Y para terminar, otros 3 puntos. Yo creo que es muy importante también algo que viene siendo muy enfatizado, tanto por la OIT como por la CEPAL, que extender la protección social no contributiva a los trabajadores informales no debe significar el abandono de los esfuerzos dirigidos a la expansión de la cobertura contributiva asociada a las prestaciones de la seguridad social, ¿no? Entonces, acá hay medidas que deberían ser pensadas e implementadas, que algunos países lo están haciendo, como flexibilizar y modificar requisitos de acceso, tiempos de contribución, horas mínimas, adaptar esquemas a trabajadores con múltiples empleadores, portabilidad, y eso principalmente cuando se piensa, o sea, eso vale para las viejas formas de informalidad, sin duda, pero también para las nuevas, con los contratos intermitentes, 0 horas, etcétera. Eso se vuelve más complejo todavía. Simplificación de aportes y registros, como por ejemplo los monotributos, ¿no? Y fortalecer las estrategias de inclusión de trabajadores por cuenta propia, hay varias, pero que son, eso siempre es un tema difícil, porque tiene que ver con la capacidad contributiva de los trabajadores, que debido a la inestabilidad de sus ingresos es difícil mantener. Y pensar también que los regímenes especiales de protección que puedan ser instituidos para determinadas categorías de trabajadores informales deben transitar en forma gradual para el régimen general de seguridad social, para que no existan trabajadores y trabajadoras de primera, segunda, tercera, cuarta, 10ª clase en lo que se refiere a la protección social y a los derechos laborales. Y finalmente, todo eso debería ser pensado como parte del avance, ¿no?, en la construcción de sistemas de protección universales, integrados, de calidad y sensibles a la diferencia, o sea, capaces de hacer frente a esas desigualdades estructurales múltiples como base de estados de bienestar social. Eso sería. Muchas gracias